Esto es Víbora Rock Bandas y Cultura Rock 2021, 12ª versión. Yo me voy a quitar el tapabocas aquí, ya me acompaña nuestro siguiente expositor, mientras que les doy algunos y les cuento algunas cositas. Estamos en este momento en la jornada académica del Víbora Rock Bandas y Cultura Rock. Tenemos programados nuestros conciertos a partir de las 7:30 de la noche, pero debido a algunos inconvenientes que no han de faltar en estas épocas de caos, pues estamos un poquitín retrasados, y esta jornada académica se nos va a ir hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche iniciaremos toda la jornada de conciertos del Víbora Rock Bandas y Cultura Rock. Les recuerdo que este evento está organizado desde la administración municipal Más Cerca, Más Oportunidades, John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, y es apoyado por Viboral Telecomunicaciones, por Hágala Uno, Pase de Largo y Radiónica. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por apoyarnos, por seguir con nosotros. Estamos todos disfrutando del Víbora Rock Bandas y Cultura Rock. Este año vamos a tener 10 charlas en nuestra jornada académica. Para nosotros es muy importante de verdad hablar del rock, aprender a pensar el rock, a ver todo lo que se surge y todo lo que nos comparten desde el rock. Y por eso hoy tenemos aquí nada más ni nada menos que a Daniel Meléndez. Daniel está con nosotros. Hace mucho tiempo también nos viene acompañando en todas las jornadas académicas, y desde su programa Crónicas Estigias ha estado con nosotros también investigando, creando, compartiendo todo el conocimiento. Y voy a leer un texto introductorio a esta conferencia llamada Las pandemias según la música de la muerte. Viruela, tifus, lepra, cólera, tifoidea, cocolitzi, fiebre amarilla, peste bubónica, ébola, influenza. En más de una ocasión, estas y otras enfermedades infectocontagiosas han acompañado y casi acabado con la especie humana. Desde tiempos inmemoriales, las plagas de animales o de enfermedades están asociadas a los relatos del fin del mundo, en tanto son un recordatorio constante de la finitud y fragilidad de la vida humana. La muerte es uno de los tópicos más recurrentes en las expresiones culturales y artísticas de la humanidad, y el metal, lejos de ser la excepción, casi parece un requisito. Este viaje musical hilado por la música de la muerte, la historia metalera de las pandemias, narra desde la música y letras en todas y cada una de las especies y estilemas del metal su huella indeleble en nuestro inconsciente colectivo. La muerte desde la descomposición orgánica de la materia y desde el ámbito metafísico y su impacto en la transformación y cambios socioeconómicos y socioculturales. La conversación sobre este tema, como ya lo dije, será con Daniel Mauricio Meléndez Márquez, psicólogo y escritor cultural e investigador de historiografía musical, enfocada en el género rock metal, fundador de Crónicas Estigias. Es para mí un placer saludar a Daniel Mauricio Meléndez. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carreriado, como bien lo decías ahorita, en estas épocas de caos y confusión. Sí, bueno, llegamos, pero aquí estamos. Sí. La idea es que compartamos alrededor de la investigación que se hace en el metal, la investigación que hay en la música, todo lo que sea a partir del rock. Daniel también nos acompañará mañana con otra charla, y el sábado estaremos también en un conversatorio junto con Santiago Arango, conversando también de muchos temas alrededor de también todo este caos que ha producido esta pandemia, pero también el movimiento social, pero también un montón de cosas interesantísimas. Así que los invitamos a que estén pendientes de este Víbora Rock Bandas y Cultura Rock. Daniel, yo te dejo con tu espacio, vamos de aquí hasta las 8, porque vamos a empezar con jornada de conciertos. Muchas gracias por venir nuevamente y estamos atentos. Muchas gracias por invitarme, de verdad que sí. Bueno, muy buenas noches a quienes en este momento nos están acompañando, y en diferido a quienes de aquí al futuro estarán viendo esta transmisión de hoy, 27 de mayo de 2021, en este pequeño coloquio que vamos a hacer sobre la historia metalera de las pandemias, o las pandemias según la música de la muerte. Cuando a mí me dijeron, cuando se comenzó a correrse la voz de que ya teníamos los contagios en Colombia, lo primero que yo pensé fue: miércoles, ya las fantasías apocalípticas paranoides de los que guardan víveres en el búnker para meses se hizo realidad. Yo no me asusté, pero sí aproveché que
que había un poquitico de conocimiento previo sobre el impacto que podía tener una pandemia, de cómo científicos y sociólogos y gente pues de las intelectuales de todo el mundo continuamente advertían: no estamos preparados para una pandemia. En cualquier momento la especie humana puede verse en jaque por un bicho, por un virus, por un microorganismo. Lo venían advirtiendo desde 2014, pero no porque fuera algo premeditado, que estuviera planeado, pues instigado de una manera fríamente calculada, sino que son ciclos humanos. Y entonces yo recurrí a dos cosas: ser práctico y comenzar a aprovisionarme de alimentos no perecederos, previendo un posible desabastecimiento y escasez de víveres, primero, y segundo, recurrir a mi fiel aliado y compañero de vida, el metal, porque allí en el metal, en las historias, en la música y en las letras de las bandas, hay un relato y un comentario de lo que ha sido también el sufrimiento y el padecer de la especie humana, acompañada siempre por las pandemias. Las primeras nociones que tuvimos de pandemia están registradas en la Grecia antigua y en el Egipto antiguo. Sabemos por los registros y los síntomas que muy posiblemente esas primeras enfermedades fueran algún tipo de tifus o de fiebre tifoidea, que ese nombre lo escucharemos bastante en esta hilación. Pero una de las ventanas que tenemos a la época antigua son sin duda lo que llamamos las escrituras bíblicas, y allí en las escrituras bíblicas hay varias pandemias recurrentes. Hay una historia de cómo en una noche el Espíritu de Dios acabó con el ejército de algún emperador o rey invasor asirio, y hoy sabemos que era la viruela por los síntomas que aparecen en la Biblia. La enfermedad maldita que era la lépara, que fue otra de las plagas que asociamos también las plagas bíblicas, y Death en su álbum Leprosy precisamente comienza a narrar de una manera muy gráfica y descriptiva todo lo que conlleva convivir con esa enfermedad que estuvo azotando a la humanidad hasta que se inventaron pues los antibióticos y la tenemos controlada, ¿cierto? Pero en ese tiempo entonces el tifus, la fiebre tifoidea y la viruela hacían estragos constantemente. El primer indicio que tenemos fideligno de un registro de estos viene entonces con lo que se llamó la plaga antonina. Antes había pues la plaga del Peloponeso, que como les dije posiblemente fuera algún tipo de tifus o fiebre tifoidea, pero la plaga antonina sabemos que comenzó en Oriente Medio, en esa frontera de Asia Central que hay entre lo que era antes Persia, o sea Irán, y lo que hoy en día es Afganistán. En el sitio de una de estas ciudades cumbre del imperio persa, hubo una plaga que llevaron las legiones romanas a la urbe, a Roma, y ahí la plaga antonina acabó por lo menos con la tercera parte de la población en Roma, y de allí se extendió a otras partes del viejo continente. La viruela venía entonces desde las estepas de Asia Central, se extendió por lo que hoy en día es Irán, Irak, Jordania, Siria, Turquía, llegó a Grecia, llegó a la península itálica, y de allí saltó a la Galia y a Britania. Entonces, digamos, como el primer registro fideligno. En ese tiempo Roma era gobernada por 2 emperadores y uno de ellos murió y el otro que quedó fue Marco Antonio. La plaga antonina se llama precisamente porque fue la época de los antoninos. De allí pues digamos que la especie humana estuvo calmada un tiempo hasta que a principios, en los albores de la Edad Media, llega la plaga justiniana, que también llegó a las puertas de Constantinopla, directo desde los puertos de Alejandría en Egipto, y de allí pasó a los puertos cerca a la ciudad de Damasco y también en lo que hoy en día es Turquía, y de ahí pasa y llega entonces a Bizancio, a Constantinopla, y allí hace estragos. La plaga hace estragos. La plaga justiniana hoy en día sabemos que fue el primer brote que conoció Occidente de la peste negra o la peste bubónica. Una vez más comenzó en las selvas del Asia Central, y de allí nuevamente se extendió hacia la India, hacia China, hacia Oriente, y el gran brote Persia, Siria, Turquía, Grecia, y allí la peste bubónica nuevamente se extendió
alrededor de la época del emperador Justiniano. Entonces esa primera plaga diezmó lo que se calcula fue la tercera parte del imperio, se agolpaban los cadáveres en las calles, la pestilencia era una cosa horrible, totalmente llena de hedor y escombros, y recordemos que era la época en que la Edad Media, el fanatismo religioso llamaba a las personas entonces a clamar a Dios por piedad, o porque pensaban que la ira de Dios había llegado sobre la especie humana. Ese primer brote duró unos 2-3 años más o menos, y luego recibió durante algún tiempo, tuvo un pequeño brote nuevamente en las Islas Británicas y se extinguió, y la raza humana descansó durante un buen tiempo. ¿Qué bandas de metal han logrado, digamos, capturar esa primera etapa de las pandemias? Casi ninguna, simplemente, vuelvo y digo, Death con Leprosy, y con, digamos, uno que otro texto que podemos encontrar en bandas australianas de Doom cuando hablan de la Atramors o la muerte negra. Sin embargo, el gran impacto y el remesón socioeconómico y sociocultural que estremeció a Occidente llega entonces en la Edad Media, en el año de 1347, cortesía de las hordas mongolas de Genghis Khan, la horda tártara, la horda dorada, que llegó entonces desde las estepas de Asia Central nuevamente a invadir. Llegaron a la península de Crimea a ponerle sitio a una ciudad, y allí la ciudad alcanzó a resistir. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer ellos? Los mongoles llevaron la peste con ellos, los primeros muertos que tuvieron los arrojaron sobre las murallas de la ciudad, cundió la peste dentro de la ciudad, pero justo en ese momento 7 barcos de velas negras zarparon del puerto de Crimea por el Mar Negro, atravesaron el estrecho del Bósforo y los Dardanelos, se adentraron en el Mar Egeo y llegaron circunnavegando por la península griega y la bota itálica hasta llegar al puerto de Génova. En ese tiempo Génova pues era una potencia mercantil poderosísima. Llegaron primero a Sicilia a hacer su primer desembarco, y allí en los vientres de esos buques venían las ratas, los emisarios de la peste. Destruction, la banda alemana de thrash metal, tiene una canción emblemática donde narra cómo estos emisarios de Satán trajeron consigo la muerte, abriendo las puertas del infierno y desatando sobre la humanidad el caos infernal de la peste negra. Ustedes buscan en la discografía de Destruction, encontrarán esa referencia. Ese es digamos, como el lenguaje alegórico y simbólico propio del metal, donde se habla pues de todo esto sórdido, oscuro, tenebroso, de tinieblas, de caos. Le metemos ese componente religioso y tenemos entonces los emisarios de Satán, las ratas que llegaron en esos barcos, y de Sicilia las ratas llegaron a Génova y de allí se extendieron por todo Occidente. Corría el año 1347 y la plaga se extendió en una época en la que Europa era dominada por el desaseo más absoluto que nosotros podamos imaginar. El fanatismo religioso había llevado a las personas a desechar las costumbres judías de lavarse las manos antes y después de cada comida y antes y después de ir al baño, porque eso lo consideraban un elemento judaizante o propio de musulmanes, porque los viejos cristianos no hacían eso. Cuando los judíos se convertían o los musulmanes se convertían al cristianismo para evitar ser quemados en la hoguera por la Inquisición, les identificaban precisamente por ese gesto de conservar esa tradición y la sana costumbre de lavar sus manos. Entonces, cuando una de estas personas era sorprendida dentro de esta costumbre judaizante, lo tildaban de relapso, había reincidido en su pecado, ¿ya? El desaseo era totalmente inenarrable, y de allí fue muy fácil que la bacteria, la Yersinia pestis, ese es el nombre científico de la bacteria que produce la peste negra, se expandiera desde las estepas de Asia Central y llegara a ser de las suyas en Occidente. La tercera parte, incluso algunos historiadores dicen que la mitad de los pobladores de Europa desaparecieron en cuestión de 2 o 3 años. La peste se extendió rápidamente. En 1349 la peste negra llega al puerto de Bergen, en Noruega, y ustedes si ven el álbum Dark Medieval Times de Satyricon y lo abren, encontrarán en su interior pesten,
1349. Fue el año que llegó la peste negra, fue el año que llegó la muerte. La muerte llegó a Aviñón, donde quedaba la corte papal, y allí acabó con la cuarta parte de los obispos y cardenales que había. El papa se contagió y se infectó. Estamos hablando de una bacteria que tenía el 85% de letalidad. Es decir, de 100 personas infectadas, por ahí el 85% morían. Entonces, calculen. La peste negra se llamaba peste precisamente porque aparecían unos bubos, que son como unos bultos, en el cuello, en la ingle, debajo de los ojos, y alrededor de la boca quedaban unas manchas negras, y la persona quedaba totalmente con una palidez cadavérica. Se le podrían los pulmones por dentro, botaba su estupo lleno de sangre que llevaba también la bacteria dentro de sí. En ese ambiente malsano, cuando la medicina occidental estaba siquiera en pañales y estaba llena de superstición, fue muy fácil entonces que la bacteria se propagara en medio del desaseo, en medio del total desconocimiento de las medidas más básicas de higiene y en medio de la superstición, que justo unos años antes de la llegada de los barcos genoveses con su carga mortífera y pestilente dentro de sus vientres, dentro de sus espacios de carga, la fiebre inquisidora había llevado en Europa a exterminar a extinguir una gran cantidad de gatos porque los consideraban aliados de Satán. O sea, lo que hicieron fue facilitar la propagación de la peste a través de las ratas. Esto va a quedar plasmado en cualquier cantidad de canciones, de cualquier cantidad de géneros musicales del metal y afines que ustedes se puedan imaginar. Desde cosas tan inanimes como Ghost, por ejemplo, con su canción Rats, o Marduk, que también tiene una canción al respecto. También tenemos allí como personas de esta época como Nostradamus en el año 1400 y punta, el médico judío Nostradamus, Michel de Notre Dame, que trataba a personas enfermas de la peste y vio morir a su esposa y a sus hijos y entró en crisis existencial. Esta historia la narra Judas Priest en su álbum conceptual Nostradamus, pero también la narran Haggard en sus álbumes And Thou Shalt Trust the Seer, que cuenta la primera parte de la historia de Nostradamus dentro de la peste, y luego Awakening the Centuries, que es el papel inmerso de Nostradamus dentro de la peste por los pueblos del sur de Francia. Y así también se transmite en Europa, en España, en las Islas Británicas. El remesón socioeconómico y sociocultural fue tal que acabó con el sistema feudal, acabó con el feudalismo, llevó entonces a que los siervos que cultivaban las tierras, los vasallos, ya no quedara quien cultivara la tierra, y los señores feudales no tenían quien les cultivara, y entonces ahí fue cuando nació la clase obrera proletaria paga. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres que te trabajemos? Páganos, porque nosotros no nos vamos a ir a exponer, a morir. Allí hay en Crónicas Estigias, ustedes pueden encontrar un repositorio bien interesante de la lectura que se puede hacer de bandas noruegas como por ejemplo Kampfar, que también tienen canciones que narran desde la perspectiva de ellos lo que sucedía en su ámbito. Esa transformación cultural no paró allí. La peste negra no paró en el 1349-51, siguió con varios brotes a lo largo de los siguientes centurias. En el siglo XV hubo un brote, en el siglo XVII hubo un brote en Inglaterra muy importante, narrado por la banda británica Hell, de la New Wave of British Heavy Metal, donde habla de, ¿cómo decirlo?, de los anillos de rosas. Hay una ronda infantil que se llama Ring Around the Roses. Eso nació alrededor del 1665-1667, que fue cuando la peste negra llegó a Londres, y allí se mezclaron dos cosas: la peste con el gran incendio londinense de 1666. Las personas no sabían cómo se transmitía la bacteria y pensaban que con incendios y fogatas podían diseminar ese aire maligno, porque pensaban que era el aire maligno el que transmitía la enfermedad, y como pensaban que era el aire maligno, se inventaron una ronda infantil para que los niños la cantaran como una manera de prevenir el contagio. Ring Around the Roses es
En español la conocemos como Anillos de Rosas, es Ring around the roses, pocket full of posies, achis, achis, and all go down, que eso en español viene siendo algo así como anillos de rosas, flores y otras cosas, achis, achis, y todos al caer. Los anillos de rosas eran los rosetones que le aparecían a las personas en la piel, sobre la piel. Era el primer síntoma del contagio de la peste negra. Anillos de rosas y muchas otras cosas. Y cuando la gente estornudaba, otros morían, todos a caer. Ya había la noción de que se transmitía por el aire, pero no sabían exactamente qué lo hacía. La peste negra fue también motivo el motif de grandes obras de la pintura de la Alta Edad Media y los comicios del Renacimiento, los cuadros de Bruegel, por ejemplo, que nos llaman con esas escenas que también fueron cantadas por Hellhammer en El triunfo de la muerte, el Triumph of Death. Pero también tenemos entonces bandas como Grave Digger, por ejemplo, que también tienen algo sobre la muerte negra, Black Death, ¿cierto? O por ejemplo tenemos historias que nos narran bandas de heavy metal también, donde nos cantan, digamos, esa oda al dolor que transformó y tocó la sociedad. Y aquí viene el aporte de la peste negra al black metal. Las manchas negras alrededor de los ojos y alrededor de la boca y la palidez cadavérica fue la inspiración del famoso corpse paint, utilizado por Hellhammer y Celtic Frost y Sepultura al principio. Esa pintura, esa forma de maquillaje emula la manera como quedaban los cadáveres de las personas contagiadas de la peste bubónica. El corpse paint, porque así quedaban los cadáveres, y ese maquillaje luego fue reinventado por Death de Mayhem, quien lo puso de moda dentro del black metal. Entonces esa es la inspiración de ese primer maquillaje. Se emula a la víctima, al contagiado, infectado y muerto de peste negra. Y nos adentramos entonces al momento en que llega el intercambio colombino, cuando los europeos llegaron a las Américas y nos trajeron grandes regalos, como por ejemplo la viruela, que acabó con el 90% de la población indígena de entonces, que nos trajo otro tipo de enfermedades que llegaban de la mano de los animales domésticos. Y nosotros aquí en América nos le hicimos también nuestro pequeño regalo, además de darles papas, tomates, ají, aguacate, tabaco y chocolate, les regalamos la sífilis. Ese fue nuestro aporte, nuestra pequeña venganza. Y eso, el principio del fin de la civilización azteca, fue identificado con una plaga llamada el cocolitzi, que se supone que es una especie de tifus o puede ser una especie de viruela. El caso es que esa plaga acabó con lo que habían dejado los españoles en el imperio azteca. Y luego, cuando se adentran a la selva amazónica, descubren la malaria y descubren el cólera, que esos fueron los otros regalos que dejamos. Y en la colonización europea de África llega el ébola, y todos conocemos canciones de metal que hablan sobre el ébola, por ejemplo, y de cómo este impacto que nos ha dejado este tipo de enfermedades llega entonces de la mano de agrupaciones que intentan emular, ya sea en sus sonidos y en sus letras, no solo la narrativa de los síntomas, sino el hecho trascendental de convivir con la muerte, de enfrentarnos a la cruda realidad de la muerte y la finitud de la vida humana a través de canciones que, cuando las analizamos, sabemos que lo que están narrando, lo que nos están contando es la perspectiva que ellos tienen, ya sea simbólica, descriptiva, narrativa o imaginaria, sobre lo que pudo haber sido una época en la que las personas se hallaban totalmente desposeídas, descorazonadas, sin rumbo fijo, sin Dios ni ley, pensando que el mundo se había venido sobre sus cabezas. Pero si Occidente sufría, Oriente también hacía otro tanto. India y China siguieron siendo víctimas de la peste negra, y las agrupaciones emergentes que están saliendo desde hace unos 20 años más o menos en el Extremo Oriente se han nutrido también de sus tradiciones para poder recapturar de alguna manera del elemento sonoro. Llama mucho la atención que en este recorrido fue muy poco lo que se encontró,
de bandas de metal latinoamericanas que rescataran este tipo de connivencia y convivencia con la muerte. Evidentemente, los conquistadores españoles hicieron bien su trabajo de exterminio y extinción cultural, toda vez que fue muy poco el registro que quedó de mano de nuestros indígenas americanos sobre los estragos y el impacto cultural que hubo aquí. Aquí acabaron con nuestros pueblos y no nos quedó casi nada de acervo que tuviéramos entonces para poder en nuestras bandas autóctonas de las Américas, algún tipo de legado que desde la perspectiva de la vivencia de las culturas precolombinas o de los pueblos nativos de esta parte del mundo pudieran llegar entonces a narrar también cuál es su impresión sobre el cólera y la malaria. Llama la atención entonces que este impacto que se tuvo seguimos teniéndolo durante las siguientes centurias. La peste negra siguió avanzando, había brotes de tifus, la lepra siguió durante el siglo XVIII y XIX. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvimos aquí en Colombia brotes de peste negra, en los años 20 tuvimos brotes de lepra y en los años 20 del siglo pasado también la influenza, la famosa influenza española. Canciones de Slayer como Epidemic o canciones de bandas de thrash o bandas como Pandemic, por ejemplo, que toman y se inspiran y hacen la descripción como tal de este tipo de situaciones. La influenza, la llamada gripe española o influenza española entre 1918 y 1920, que yo la verdad nunca he sabido por qué se llama así, porque el primer brote fue en Estados Unidos, pues no tiene como mucho sentido. Causó esa primera conmoción en un mundo que apenas estaba abriendo al comercio global, con la aviación que estaba acercando culturas y pueblos. Y a lo largo del siglo XX entonces agrupaciones, enfermedades y otros brotes como por ejemplo los reencauches de algunas enfermedades contemporáneas como el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que es otra enfermedad de origen animal que se ha venido transmitiendo rápidamente entre la especie humana. La tuberculosis, que pese a que sabemos que es una bacteria, no la hemos podido controlar y es una de las principales causas de muerte infectocontagiosas que tenemos en Colombia en este momento. Cuando nos hablan entonces de coronavirus, sabemos que todavía no ha logrado un impacto suficiente en nuestra cultura para transformarnos. Estamos viendo esa transformación muy en cámara lenta. Quienes en este momento están haciendo sus cábalas apocalípticas, como Bart Vikernes de Burzum, dice que seguramente el coronavirus a lo largo de 10 años, al ritmo que va, en 10 años va a lograr lo mismo que logró la peste negra en 2 y 3 años. Como dice el viejo poema, no nos vamos a ir con una explosión, sino que nos vamos a ir con un leve quejido. Todo se disipará en un leve quejido. Y si el virus hubiera de verdad tenido algún tipo de impacto y letalidad mucho más fuerte, seguramente en este momento estaríamos reciclando todas esas historias de muerte, de terror, de lo macabro, de convivir con la realidad innegable de la finitud humana. A través del metal encontramos entonces muchos referentes que nos pueden servir para ilustrar y enriquecer esta connivencia que tenemos con la muerte. Lo más parecido que tenemos en nuestro metal es cáncer, pero pues hacemos la metáfora del cáncer como enfermedad social. En nuestro contexto, las bandas de metal se han dedicado a 3 cosas: a replicar o copiar, mal copiar por decirlo así, los tópicos recurrentes en las bandas de la anglosfera, especialmente de las anglosajonas y las alemanas. Se han dedicado, digamos, a temas un poquito más tratados de manera superficial, y digamos que hay muy pocas bandas en nuestro contexto, son muy pocas, que toman este tipo de vivencias históricas, porque son históricas, y las incorporan a sus letras. Son muy pocos los que se atreven a hacer álbumes conceptuales, pero pensados desde la música y desde la narrativa.
Por ejemplo, Ring Around the Roses es un tópico que ustedes van a encontrar, ese arrullo infantil lo van a escuchar mediado como si fuera una canción de cuna de horror en bandas como Nightwish, por ejemplo. Lo van a encontrar replicado en agrupaciones como Hell, por ejemplo. El furor norvegicus de Kampfar, que nos da como esa idea, Atramors, o por ejemplo la idea de estar sucumbidos ante el tifus, como Demolition Hammer, que es otra banda que se dedica, digamos, a explorar este tipo de explosiones. Entonces se puede hilar un derrotero de agrupaciones que se han tratado con plagas que han comenzado desde los albores de la humanidad, que nos han acompañado en todo este tiempo, y que no está de más recordar cómo ha sido ese contacto que tenemos o que hemos tenido a lo largo de la historia con los brotes de pandemia, porque es que una pandemia no se mide en semanas ni se mide en meses, sino que se mide en años. Y algo de lo que el metal nos confiere y algo de lo que el metal nos otorga es, primero, la certeza de que convivimos con la muerte. Segundo, nos da una visión un poquito más tranquilizadora, pero un poquitico más brutal, si se quiere, brutalmente honesto, de lo que todo esto conlleve. Que estemos preparados para que esto, que apenas cumple un año, posiblemente nos lleve 1 o 2 más. Es hora de ser brutalmente honestos, y tal vez a nuestros pueblos, nuestros ciudadanos les ha faltado escuchar eso, y saben, pues yo sé por lo menos, o bueno, no, me imagino que tiene que ser una responsabilidad muy grande para un gobernante de una superpotencia que diga: tenemos pandemia, nos esperan 3 años de crisis, porque una declaración de ellas en labios de Joe Biden, o en su momento de Donald Trump o de Angela Merkel, esa declaración habría llenado de nerviosismo en los mercados del mundo, se hubieran desplomado las bolsas, y viéndolo bien habría acelerado el apocalipsis que cantan tantas bandas de metal. Viéndolo bien. Entonces, esa brutalidad honesta que nos confiere el metal, el saber que estamos allí, el repositorio de referentes históricos que tenemos en esta expresión cultural marginal, el tipo de certeza y de confianza que podemos tener con la muerte, ya sea como la descripción de la descomposición orgánica de la materia, o ya sea en el plano netamente metafísico, nos ayuda un poquito entonces a tener esa cercanía que tenemos como, digamos, metaleros, pues por decirlo así, que somos orgullosos portadores del emblema de la muerte y del emblema de lo macabro, no porque cultivemos la muerte, sino porque convivir con esa realidad nos hace un poco más humanos, porque la muerte es la otra cara de la vida, es esa cara de la que nadie ha regresado, y mientras tanto una manera sana de hacer amistad con la sombra, aparte del metal, y de tener esa cercanía con la enfermedad, como dice el personaje de H.G. Wells en su historia La isla del Doctor Muro. El Doctor Muro dice: he conocido a Satán, y Satán lo he visto a través del microscopio. Allí, en ese virus y esa bacteria, es lo que perfectamente podríamos asociar como el mal, no porque nos haga daño, sino porque es esa parte de esa fuerza que, como definía Goethe en el Fausto, en labios de Mefistófeles, es esa cosa que intenta hacer el mal, pero haciendo el mal hace un bien, y que esto nos sirva para reconsiderar un poquito más cuáles son nuestros hábitos de vida, cómo ha sido ese derrotero que hemos llevado hasta ahora, y a ver si de verdad tomamos conciencia precisamente de cómo una cosa tan microscópica pone en jaque a toda una civilización, tal como lo ha hecho antes y seguramente tal como lo seguirá haciendo. La música de la muerte también salva vidas, la música de la muerte sigue salvando vidas, y este refugio que tenemos en el metal nos permite precisamente encontrar allí esa cercanía cálida con la negrura de la muerte. Creo que más o menos esa es como la hilación que podemos hacer sobre este viaje de historia metalera de las pandemias, o las pandemias según la música de la muerte.
No sé si en el Facebook Live tengamos preguntas en el momento. Úpale. Uy, mi cuello. Claro que sí, tenemos... ¿Nos habría ayudado un poquito? Uy, qué bonito el logo. Sí, tenemos, Daniel, algunas preguntas, o al menos una pregunta. Por ejemplo, María Serpa dice, ¿qué se siente estar metido en el mundo de la música metal? Eso es como una apreciación extra conferencia, extra ponencia. Y Gloria Bustamante nos dice, excelente narrativa, efectivo un recorrido europeo de la peste negra, y la explicación de la peste negra se basa en una canción de heavy metal. Y la canción de Ghost con esta, puestos, sus vestuarios eran macabros y sus sotanas del papado. Esos son como los aportes que hay por ahí en... Sí, no, correcto, o sea, sigue siendo un tema recurrente dentro de la anglosfera porque es que ellos literalmente les cambió. Nosotros no hemos vivido, nosotros no sabemos qué es convivir con cadáveres pestilentes apilados en las calles donde ni siquiera las piras y las hogueras daban abasto para acabar con la pestilencia de la muerte. Esa imagen quedó en lo inconsciente. Hay una rama de la genética que es la epigenética, donde dice que, digamos, si tú has estado expuesto a situaciones traumáticas, eso queda en tus genes y esa experiencia traumática se pasa a las generaciones siguientes. Entonces es muy diciente cómo la muerte negra sigue siendo una fuente inagotable dentro de la anglosfera y especialmente en la península europea, para recrear una y otra vez este fenómeno. Pasará mucho tiempo antes de que una plaga de esas haga estragos semejantes en la humanidad. En cuanto a qué se siente, ¿cómo es? ¿Qué se siente estar metido en el mundo de la música metal? María Serpa pregunta. ¿Qué se siente? No, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque yo he visto la bestia a los ojos desde que tenía 14, hoy tengo 46, pero desde que tenía 14 años me fue amor a primera vista con las carátulas de Iron Maiden, y de ahí para adelante ha sido un derrotero que jamás se ha detenido, y descubrir que esta expresión cultural, esta subcultura, porque contracultura no es, esta subcultura ha recreado cualquier cantidad de situaciones de la cotidianidad de la vida humana, desde temas trascendentales hasta lo más nimio, insignificante, cotidiano, superfluo. Ha hecho comentarios sociales, ha hilado la historia de las recientes convulsiones de la humanidad en las letras de las bandas de heavy, speed, thrash, death, black metal. Siempre vamos a encontrar el comentario social sobre la realidad, porque los artistas no solo son narradores de su tiempo, sino que no solo son artífices, creadores, sino que tal vez a través de ellos haya fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión, que encuentran en estos músicos, en estos artífices, en estos creadores, un vehículo para expresarse. Entonces, de cómo estas personas que se dedican a explorar los temas sórdidos, que no son, digamos, del gusto del común de las personas, por decirlo así, pues genera un tipo de placer que, digamos, la seguridad y la certeza de que estamos conviviendo con cosas que a la mayoría de las personas no le gusta reconocer, que nos regodeamos en lo que la sociedad desprecia, que nos adherimos a aquello que la sociedad desecha, y que nosotros somos un recordatorio presente de lo que muchos prefieren olvidar. Desde lo psicológico, la parte de la sombra, yo creo que habla a través del metal. Sí, eso también, como toca esos temas que son, vos decías que son naturales, ¿cierto? Y que también nos hacen sentir, pero que para que la gente lo olvida o lo quiere evitar o evadir, y para eso está el metal, para decirnos esta es la realidad, y esa realidad que está condensada ahí. Muy bien, tengo por aquí Juan Saba, te manda muchísimos saludos desde Suecia, dice, excelentísima presentación, saludos a Daniel desde Suecia, valió la pena la trasnochada. Ay, muchas gracias, Juan, yo pensé que Juan iba a estar aquí, la magia del internet. Juan, muchas gracias, espero ver la disertación tuya mañana. Muy bien, Julián González, qué buena presentación, gracias Daniel. Gloria Bustamante termina su aporte diciendo, el símbolo de la plaga eran siniestras imágenes con máscaras de pájaro, sombra de la muerte,
Otro punto es que COVID-19 simplemente vació los escenarios, los tablados y evacuó per se o por sí el público, miedo y muerte juntas. Nos hemos dejado intimidar, claro, porque era un virus del cual no se sabía absolutamente nada, ni siquiera la comunidad científica estaba segura de ello. Yo recuerdo que cuando comenzó todo esto, muchos médicos especialistas, amigos míos, lo que dijeron fue, de esto no sabemos nada, es mejor prevenir que lamentar, yo mejor me encierro, me decía un amigo infectólogo internista, en marzo del año pasado me decía, Daniel, se me han muerto 3 pacientes de neumonía, pero yo creo que es esta carajada que ya llegó, yo mejor me voy a encerrar. Y entonces hemos aprendido del virus, hemos visto cómo muta, que esto es una cosa de locos, porque yo creo que muy pocas veces habíamos visto, digamos, cómo la naturaleza de la muerte va mutando y se va haciendo más fuerte, en el sentido que se hace más resistente y se propaga con cada vez mayor celeridad y se vuelve más contagiosa y por lo tanto la carga viral es más fuerte y por lo tanto los contagios aumentan y las infecciones aumentan y las muertes aumentan. Sigue siendo un margen relativamente bajo en comparación con lo que puede ser la viruela, que diezmaba poblaciones en cuestión de días, ¿cierto? Muy teso el tema, pero habla también de cómo simplemente vació los escenarios, los tablados y evacuó por sí el público, miedo y muerte, que es lo que nos trae y que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, como tú nos has contado esta noche. Elizabeth Jiménez dice, buenas noches, quisiera escuchar una apreciación muy personal de parte de Daniel. Con la charla nos ha mostrado que los discos de metal han servido para contarnos la historia. Por lo tanto, luego de todo esto, ¿usted qué espera de los futuros contenidos de los discos de metal acerca de esta pandemia? Esa es una muy buena pregunta, déjame masticarlo. Es que es muy difícil porque, a ver, no nos digamos mentiras, el lenguaje del metal es el inglés y el inglés tiene esa sonoridad particular en lo que en nuestras lenguas romances suena muy florido, ¿cierto? O sea, en italiano, incluso hasta en italiano, Black Death, tú lo traduces al italiano y suena Nigra Morti, que suena muy melodioso, ¿cierto? Nigra Morti. Tú lo escuchas en latín, Atra Mors, la muerte negra, ¿sí? No, pero no, a ti te dicen Black Death, ¿sí o qué? O en alemán, por ejemplo, que te dicen Schwarztod. Es una como muy estallado, es una sonoridad muy estallada. ¿Qué espero yo de las bandas de metal a futuro? Voy a hacer un énfasis especialmente en las bandas colombianas. Yo esperaría a futuro agrupaciones de nuestras tierras que miren hacia esta época y que así como en otras latitudes hay canciones que hablan sobre, vamos a guardar las proporciones, ¿no? Celtic Frost tenía una canción, pues no digamos en honor, pero narrando las vivencias de Gilles de Rais, que era el Barba Azul original, el sádico de la corte francesa, amigo personal de Juana de Arco. Into the Crypt of Rais no es en la cripta de los rayos, es en las criptas de Gilles de Rais. Tenemos ya, por ejemplo, bandas que hablan de Garavito, ¿cierto? Pero yo espero que en el futuro tengamos aquellos que se fijen en este momento particular de la historia y comiencen a narrar y a cantar una época de miedo. ¿Cómo era que decía nuestra aportante? ¿Miedo y qué? Miedo, ya te lo repito. porque esa frase está muy bacana, apenas yo escuché. Yo digo, miedo y muerte. Miedo y muerte. Entonces yo me sueño una canción que se llame Miedo y Muerte dentro de unos años, hablando de cómo la gente salió aculillada a esconderse debajo de la mesa del comedor en la casa, esperando a que pasara el ángel de la muerte por la calle, porque básicamente es eso, nos lo están diciendo, hay un virus afuera, ese es el ángel de la muerte que está pasando ahí. Lo que pasa es que no pasa tan rápido como en las plagas de Egipto, ¿cierto? Pero ahí está, ¿no? ¡Frum! Las oleadas de muerte. Entonces, esa mirada al pasado y que lo combinasen con esas cuestiones de estallido social, de inestabilidad y agitación social como tal, así como en la anglosfera hay bandas que hablan de cosas reales. Es que no tendría por qué esperar al futuro, no tendremos por qué esperar al futuro. Me voy a adelantar un poquito a lo de mañana. Slayer en su álbum Seasons in the Abyss
tiene una canción que se llama Blood Red, que es el segundo corte de ese álbum. Esa canción habla de la masacre en la plaza de Tiananmen en Pekín. La masacre fue en 1989 y el álbum es de 1990. Hay un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué esperar, cierto? ¿Por qué esperar una generación, 5, 10 años? ¿Dónde están los creadores que en este momento comiencen a leernos en metáfora miedo y muerte? ¿Sí? La muerte rondando por las calles, ya no con las armas de los grupos armados ilegales insurgentes, sino a través del aire, cómo la muerte se esparce a través del aire, cómo el saludo del amigo puede ser el saludo de la mano huesuda de la muerte, como el abrazo de ese familiar que no has visto hace mucho tiempo, fue la muerte que llegó a darte el beso, como en la carátula del Rotin de Sarcófago, la muerte besando la cara al crucificado. El beso de la muerte, por ejemplo. El beso de la muerte, ¿cierto? El kiss of death. Entonces, ¿por qué esperar 5 o 10 años cuando podríamos estar haciendo esa lectura ya mismo de esa realidad en la que nos tienen llenos de miedo y muerte como tal? Muy bien, mañana, Daniel, tenemos metal y movilización social. Sí, total. Será nuestra cita mañana 3:45 de la tarde, para que no se la pierdan. Les voy a pegar una repetidita ahí. 2:30 de la tarde tendremos un taller sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Metal y movilización social con Daniel Mauricio Meléndez, análisis sonoro rock nacional y movilización social con Santiago Arango, y luego la apertura instalación sonora Máquina Delirante, y después los conciertos Sin Frenos, Hipnosis, Oscuridad y Caos en concierto en este Víbora al Rock. Daniel, hombre, ya vamos haciendo cierre de esta jornada académica. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos dejas un gran recorrido por el paso de la historia y muchas cosas que pensar y que recorrer musicalmente. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Víbora Rock, y de verdad apreciado, es un verdadero honor, placer y privilegio haber estado con ustedes en la noche de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por seguir ahí. A las 8 nos vemos, conciertos del Víbora Rock, bandas y cultura rock. Estará su Cerquia al aire. Y luego tendremos a Black Mulato. Les doy un recorrido por lo que hicimos hoy. Abrimos nuestro Víbora Rock con jornadas académicas. Víbora Rock en épocas de pandemia, también tuvimos el lanzamiento del video sobre lo que pasó el año pasado en el Víbora Rock. A las 3:45 tuvimos un taller sobre principios y conceptos de la mezcla de audio. Si se perdió ese taller y ustedes de los que están haciendo en la casa su propia música, de los que está componiendo, de los que está creando en su casa, pues no se pierda ese taller sobre principios y conceptos de la mezcla de audio. Ahí está en la página de Facebook del Instituto de Cultura. Luego estuvimos con Santiago Arango con Memorias de la Pandemia. El arte documenta la historia. Y después, ahorita acabamos de terminar las pandemias según la música de la muerte, con Daniel Mauricio Meléndez Márquez. Esto es Víbora Rock, bandas y cultura rock. Entonces nos vemos ahorita a las 8 de la noche, vamos con su Cerquia, y luego tendremos a Black Mulato en la tanda de conciertos de los grupos que clasificaron a este Víbora Rock, bandas y cultura rock. Hoy, Rockcito, Rock del Chévere, 2 bandas locales que nos comparten su trabajo musical.